Hola, en el día de hoy vamos a hablar un poco sobre los diagramas energéticos y qué formas tienen las moléculas en relación a sus orbitales atómicos, correspondiendo a la teoría de orbitales moleculares, ¿vale? Concretamente veremos estas cuatro moléculas, nitrógeno, oxígeno, flúor e hidrógeno, y empezaremos a hablar sobre la molécula de hidrógeno. Con estos vídeos o con estas explicaciones de las moléculas, intento afianzar conocimientos sobre diagramas energéticos y teoría de orbitales moleculares, y para ello vamos a comenzar a hablar de que ambas moléculas que vamos a ver son moléculas diatómicas formadas por dos átomos correspondientes al segundo periodo. Bien, una vez que sabemos esto, que esto es lógico, vamos a empezar a hablar sobre qué son los conocimientos básicos que necesitamos tener para entender cómo se forman los diagramas energéticos de estas moléculas y por qué se forman, ¿no? Lo primero que tenemos que entender es que si queremos comprender cómo se forman los diagramas, necesitamos comprender cómo son o cómo es la teoría de orbitales moleculares. La teoría de orbitales moleculares desciende de la teoría del enlace, ¿vale? Y a su vez desciende de dos aspectos. Desciende de los orbitales atómicos, desciende de las propiedades del enlace. Propiedades para formar un enlace, mejor dicho. Para formar un enlace, ¿vale? Y estas propiedades para formar un enlace se dividen a su vez en dos, que son la energía del enlace, la energía de los orbitales que solapan, energía de orbitales atómicos que solapan, y necesitamos también comprender la simetría de los orbitales atómicos, ¿vale? Fijaros que la teoría de los orbitales moleculares agrupa también la teoría de enlace, es decir, los orbitales atómicos, y agrupa propiedades que tiene la teoría de enlace, como la energía de los orbitales que solapan y la simetría de los orbitales atómicos. La teoría de orbitales moleculares lo que nos indica principalmente es la probabilidad o la región donde nosotros tenemos una probabilidad superior al 90% de encontrar los electrones, pero esto es muy importante y lo pongo en otro color, los electrones de la molécula, no de un enlace, como lo que hacía la teoría de enlace de valencia o los orbitales atómicos. Los orbitales atómicos me dicen la probabilidad o la región que es más probable de encontrar un electrón, pero del átomo, ¿vale? No de la molécula. Y eso es lo que cambia y es un parámetro muy importante. Bien, las moléculas, vamos a empezar entonces a hablar de la molécula de hidrógeno. Bien, la molécula de hidrógeno está constituida por dos átomos de hidrógeno, ¿vale? Y cada uno de ellos presenta una configuración 1s1 y otra configuración 1s1. Atendiendo al esquema anterior, lo primero que deberíamos de hablar es de cómo son esos orbitales atómicos, ¿vale? Lo pongo con un número 1. Los orbitales atómicos de estos átomos son idénticos, puesto que estamos en especies homoatómicas, es decir, que presentan los mismos átomos, y los orbitales que son simétricos, es decir, son orbitales esféricos y simétricos. ¿Qué significa que sean simétricos? Que yo cojo un punto determinado de ese orbital, supongamos este punto, y que si yo lo invierto por un eje de simetría, obtengo otro punto. Ese otro punto tiene que tener el mismo signo del que yo parto. Si nos damos cuenta, alrededor de esta esfera todos los puntos son positivos. Yo parto de un punto positivo hasta un punto positivo. A este fenómeno de que los orbitales son, en este caso, simétricos, reciben el nombre de Gerade. Es decir, son orbitales Gerade o par, ¿vale? Bien. Por otro lado, la energía de estos orbitales atómicos es la misma, puesto que el número cuántico en este caso es 1. En el nivel energético no vamos a tener problema hasta que no entremos en átomos polielectrónicos, ¿vale? Hasta ahora estamos viendo un átomo con un único electrón, ¿vale? Un átomo hidrogenoide, y por tanto se simplifica mucho esta teoría de orbitales moleculares. Entonces, recapitulación, establecemos las configuraciones electrónicas de cada uno de los átomos y vemos cómo son sus orbitales. Vemos, sobre todo, importante, la función angular
de la función de onda. Es decir, vemos la parte angular de la función de onda. Y la parte angular es la que nos dice un poco cómo es la forma. En los orbitales S es una esfera. Es una esfera con el mismo símbolo en todas sus partes y por tanto se trata de una esfera gerade par. Bien. Presentan además la misma energía y por tanto ¿cómo van a solapar? El solapamiento se produce por combinaciones matemáticas de la función de onda, de phi, ¿vale? Y esa combinación pues da lugar a dos funciones que lo que van a hacer estas funciones es representar cómo sería el espacio formado por todos los electrones de la molécula, ¿vale? Por ello, esas phi que no van a salir le vamos a llamar OM, de orbital molecular. Por un lado tenemos una phi sub 1, que está formada principalmente por la combinación lineal de phi 1s más phi 1s. Es decir, que en esta combinación lineal lo que nosotros tenemos es la función de onda del orbital 1s del átomo de hidrógeno más la orbital más la función de onda del orbital 1s del otro hidrógeno, ¿vale? A esta formación o combinación lineal se la conoce como enlazante, ¿vale? Y ahora veremos por qué es enlazante. Y luego tenemos otra función, vamos a llamarla función phi de orbital molecular 2, que es la segunda combinación lineal que se obtiene principalmente haciendo una resta. En vez de hacer una suma, hacemos una resta de estas funciones de onda de los orbitales atómicos. Y esta se le conoce como antienlazante. Bien, el hecho de que sea enlazante o antienlazante reside en la forma que tiene esta phi, ¿vale? Es decir, comprendiendo la forma que tiene la phi del orbital molecular, yo puedo corresponder o decir si son enlazantes o son antienlazantes. Para ello vamos a ver un ejemplo. En los enlazantes, yo lo que obtengo en este caso, con estos orbitales 1s, es lo siguiente. Yo tendría aquí un átomo, tendría aquí el núcleo del protón de un átomo de hidrógeno y por otro lado el protón del otro átomo de hidrógeno, y lo que obtendría sería este tipo de contorneado probabilístico donde yo puedo encontrar a los electrones de la molécula. Si lo comparamos con el orbital original atómico de estos átomos de manera individual, yo obtendría una cosa así, ¿vale? Una por aquí y otra por aquí. Si nos damos cuenta, esta región del espacio, esta región atómica y esta región atómica se ha visto severamente desgastada y a su vez se ha intensificado, esto con un dibujo mejor hecho, pero lo que queremos es el concepto, se ha intensificado la densidad electrónica en esta zona de aquí. Por ello, como la densidad electrónica ha aumentado en la zona intermedia, se le conoce como una función de orbital molecular enlazante. Sin embargo, lo que nosotros tenemos es el mismo caso, tenemos los dos átomos de hidrógeno con sus orbitales moleculares, orbitales atómicos de manera individual, y yo hago una combinación lineal, en este caso hago una combinación lineal en resta antienlazante, yo lo que obtendría sería algo parecido a esto. ¿Vale? Esto vamos a hacer un poco mejor, sería algo parecido a esto. Es decir, que nos ha disminuido muchísimo la densidad electrónica en la parte central y se nos ha aumentado mucho la densidad electrónica en las partes más externas a lo que sería la zona interatómica, ¿vale? En la zona interatómica apenas tengo densidad electrónica. A este tipo de configuración o función de onda a orbital molecular se le conoce como antienlazante. Bien, entonces, de manera general, los diagramas de teoría de orbitales moleculares nos sirven para explicar los diagramas energéticos y esta teoría de orbitales moleculares nos indica la región del espacio donde puedo encontrar yo a un electrón de la molécula. Hago la configuración electrónica de los átomos individuales, miro cómo es la función angular o la parte angular de la función de los orbitales atómicos. En los S es esférica, en los P ya veremos que tiene distintas formas. Y por otro lado hago las dos combinaciones, la combinación enlazante y la combinación anti-enlazante. Bien, conociendo esto, vamos entonces a explicar cómo sería el diagrama energético de la molécula de hidrógeno. Bien, la molécula de hidrógeno presenta
en molécula 2 electrones y yo lo que tengo que hacer es representar estas funciones de onda que hemos explicado brevemente, es decir, tengo que representar en un eje donde yo represente la energía, ¿vale? En este eje que yo voy a representar la energía, tengo que representar las funciones de onda de los orbitales moleculares. ¿Y cómo lo represento? Bueno, pues lo represento de la siguiente forma. Tenemos que saber que si nosotros estamos dibujando un diagrama energético de manera aislada para una única molécula, no tengo que tener en cuenta la carga nuclear efectiva. ¿Vale? Esto es importante. Si yo estoy representando la molécula de manera aislada, no tengo que tener en cuenta la carga nuclear efectiva. ¿Por qué? Porque la carga nuclear efectiva me mide, entre otras cosas, me mide con cuánta fuerza se sienten atraídos los últimos electrones del átomo. Cuanto más fuerza tengan, es decir, cuanto mayor sea la carga nuclear efectiva, yo voy a tener orbitales atómicos menores, de menor tamaño. Y un menor tamaño me indica que tiene mayor energía. ¿Por qué tiene mayor energía un orbital atómico más pequeño? Bueno, pues es porque nosotros partimos o establecemos en el infinito, establecemos el cero en energías. Y todos los valores que estén muy próximos al núcleo o que valores que vayan obteniéndose cerca del núcleo, supongamos que el núcleo está aquí, ¿vale? Supongamos que el núcleo está aquí, pues si yo lo que quiero es determinar qué orbital tiene mayor o menor energía, cuanto más próximo esté a ese núcleo, menor energía tendrá, ¿vale? Esto es importante. Bien, a ver aquí que yo creo que lo he puesto mal. A ver, sí, aquí me he equivocado, sería menor energía. ¿Vale? Cuanto mayor carga nuclear efectiva, los orbitales atómicos de manera general están más próximos, vamos a expresar esto como más próximos al núcleo, ¿vale? Al núcleo y por tanto presentan menor energía. Una energía más pequeña, más negativa, porque me estoy acercando al núcleo, ¿vale? Entonces volvemos a repetir, la carga nuclear efectiva lo que hace es que cuanto mayor carga nuclear efectiva, mayor atracción por parte del núcleo hacia los últimos electrones más externos y por tanto presentan orbitales atómicos menos voluminosos, más pequeños, más próximos al núcleo, ¿vale? Y presenta una menor energía porque están más cerca de ese núcleo, ¿vale? Entonces ahora vamos a borrar esto y vamos a representar con estos conocimientos los diagramas energéticos o la energía de la molécula de hidrógeno. Como no es aislada, me da igual la carga nuclear efectiva y yo parto de un nivel que voy a considerar que es el orbital 1s de cada átomo de hidrógeno. Bien, sabemos que tiene dos configuraciones. Tiene la conformación o combinación lineal que me da una suma y la conformación lineal que me da una resta, ¿no? Entonces, ¿cómo identificamos cuál es el de la suma y cuál es el de la resta? Bueno, pues principalmente la conformación o la combinación lineal enlazante que procedía de una suma, hemos dicho que intensificaba la densidad electrónica en la zona interatómica, es decir, entre los átomos. Por tanto, va a ser mucho más estable que la antienlazante que se me producía, como bien recordamos, un plano nodal, y ese plano nodal lo que hacía era como quitarme mucha densidad electrónica de entre medias de los dos núcleos, ¿vale? Por tanto, estabilidad en química significa menor energía. ¿Quién está más bajo? ¿Es este de aquí o este de aquí? Pues claramente este de aquí. Por tanto, ese orbital que hemos rodeado va a ser el sigma enlazante. ¿Por qué se le llama sigma? Y no se le llaman pi o se le llaman otro tipo de letra. Bueno, pues principalmente porque los orbitales S, ¿vale? Solapan de manera frontal, es decir, no solapan de manera lateral, ya que es una esfera y si tú tienes una esfera y tú con otra esfera intentas unirlas, siempre se van a solapar de manera frontal. Recordemos que estos son en 3 dimensiones y una esfera es igual en todas las dimensiones, ¿vale? Por tanto, siempre va a solapar de manera frontal. Por eso a los orbitales o a las funciones de los orbitales moleculares que solapan de manera frontal se les conoce con el nombre de sigma y los que solapan de manera lateral se les conoce con el nombre de pi, ¿vale? Bien,
Entonces, estos orbitales solapan de manera frontal y de manera concluyente el orbital antienlazante también se establece de manera frontal. El antienlazante va seguido de un asterisco o una estrella o como vosotros queráis ponerlo, y ahora lo único que nos quedaría será llenarlo de electrones. ¿Cuántos electrones tiene? 2 electrones. Pues vamos a rellenarlo siguiendo el principio de máxima multiplicidad de Hahn y el principio de incertidumbre y de Pauli, ¿vale? Son dos principios que vamos a nombrar ahora, el principio de incertidumbre, perdón, el principio de Pauli, de exclusión de Pauli, ¿vale? El principio de exclusión de Pauli. Este principio me dice que no puedo tener dos electrones con los mismos números cuánticos, ¿vale? Mismos números cuánticos. Es decir, que yo puedo tener en un mismo orbital, puedo tener electrones que tengan la misma n, la misma l, la misma m, pero no puedo tener el mismo valor de s, ¿vale? Ese es el valor del spin. No puedo tener átomos que tengan los 4 números cuánticos iguales, ¿vale? Y en el principio de máxima multiplicidad de Hahn, lo que nos dicen principalmente es que yo debo de rellenar los orbitales, en este caso moleculares, siguiendo un orden. ¿Y qué orden? Pues es que primero tengo que llenar los niveles energéticos teniendo un electrón desapareado. Es decir, primero pongo un electrón, relleno todo con un electrón y luego vuelvo a rellenar metiendo el segundo electrón, ¿vale? Son dos principios bastante sencillos y ahora vamos a rellenar con electrones. En este caso no necesitamos aplicar el principio de máxima multiplicidad de Hahn, porque en este caso solo tengo un orbital en el cual van a ir los electrones y es este, ¿vale? En este caso aplicamos el principio de exclusión de Pauli, uno con el spin paralelo y otro antiparalelo, y ya tendría el diagrama energético de la molécula de hidrógeno. En el siguiente episodio vamos a ver de la molécula de oxígeno y de flúor, comparadas unas con otras para ver la diferencia energética y tener en cuenta la carga nuclear efectiva.